La noche a veces tiene un silencio que pesa. Un silencio que no asusta, pero que deja al alma preguntándose si Dios todavía escucha. Tal vez has estado ahí, con la mirada perdida en el techo, intentando que una oración salga de tu pecho, sintiendo que tus palabras suben pero tu corazón baja. Intentas encontrar frases que suenen espirituales, buscas el tono correcto, el lenguaje correcto, la postura correcta. Y sin embargo, algo dentro de ti se queda vacío, como si el cielo hubiera cerrado la puerta. Pero escucha, ¿y si no fuera el cielo el que está cerrado? ¿Y si simplemente hemos hablado con Dios de una forma que Jesús nunca quiso que habláramos? Muchos de nosotros aprendimos a orar como quien llena un formulario. Con listas, con repeticiones, con miedo a equivocarnos. Creímos que la oración era una presentación. Creímos que había que impresionar a Dios. Que había que demostrar santidad. Que había que sonar perfectos. Y sin darnos cuenta, convertimos la oración en un discurso. Pero Jesús nunca oró así. Imagina por un momento a Jesús, en la madrugada, cuando el mundo todavía duerme. La brisa suave rozando su rostro, la soledad de un monte, el cielo oscuro. Él se acerca al Padre como quien se acerca a la fuente de su vida. No recita, no actúa, no se apresura. Habla con la sinceridad de quien sabe que es amado. Habla con un corazón que se vacía sin miedo. Habla con la confianza de quien sabe que no está solo. Porque Jesús sabía algo que nosotros olvidamos con facilidad: Dios no se conmueve por palabras perfectas. Dios se conmueve por almas honestas. Él dijo una vez: el que viene a mí, no lo echo fuera. Y esa frase aún hoy atraviesa la oscuridad y toca los rincones donde te sientes más pequeño. Piensa en cuántas veces has orado sintiendo que tienes que limpiar tu alma antes de abrir la boca. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que organizar tus emociones, que no puedes llegar rota o cansado, que tienes que tener todo bajo control para acercarte al Padre? Pero Jesús no vivió eso. Jesús lloró, Jesús suspiró, Jesús se quebró ante Dios. De sus labios salieron palabras como: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y aún así, aún en su fragilidad, se sabía escuchado. La mayoría de los cristianos no oran mal por falta de fe. Oran mal porque olvidaron que la oración es relación, no recitación. Jesús no nos invitó a una rutina vacía. Nos invitó a un encuentro. A un espacio donde el alma respira y el corazón se derrama sin máscaras. Donde la voz tiembla, pero sigue siendo valiosa. Donde las lágrimas cuentan como oración. Donde el silencio también habla. A veces la oración que más mueve el cielo es la que no tiene palabras, solo un aquí estoy desde lo profundo. A veces es solo un suspiro que dice: Señor, no puedo más. Y en ese suspiro Dios responde: clama a mí y yo te responderé. Esa promesa no ha cambiado. Así que respira. Suelta. Acércate. No como quien intenta conquistar el favor de un Dios distante, sino como quien vuelve a casa después de un largo viaje. Aquí comienza el camino de aprender a orar como Jesús. Y cuando tu corazón entre en ese lugar, nada será igual. Hay momentos en los que el alma se detiene, aunque el cuerpo siga moviéndose. Momentos en los que sentimos que estamos cumpliendo con todo, pero por dentro algo se ha desconectado. Y a veces, sin darnos cuenta, esa desconexión empieza en la manera en la que hablamos con Dios. Porque muchos aprendimos a orar desde la distancia. Desde un temor que no sana, sino que paraliza. Desde un respeto que se volvió frialdad. Desde una idea de Dios que nunca fue la que Jesús vino a mostrarnos. Tal vez nadie te lo dijo, pero la forma en la que imaginas a Dios determina la forma en la que oras. Si lo imaginas rígido, oras con miedo. Si lo imaginas distante, oras con formalidad. Si lo imaginas enojado, oras pidiendo perdón cada 5 segundos. Pero si lo ves como Jesús lo veía, todo cambia. Imagina al Maestro con sus discípulos. Hombres fuertes, cansados, llenos de dudas. Hombres que habían visto milagros,
pero que aún no entendían el corazón del Padre. Y aún así, cuando observaban a Jesús orando, algo dentro de ellos se movía. Había en él una confianza que no era atrevida, sino pura. Una ternura que no era débil, sino fuerte. Una libertad que no era irreverente, sino íntima. Por eso se acercaron y dijeron la frase que marcó la historia de la fe: Señor, enséñanos a orar. No le pidieron que les enseñara a predicar. No le pidieron que les enseñara a hacer milagros. Le pidieron que les enseñara a hablar con Dios. Porque vieron en él algo que ellos no tenían, una relación sin miedo. Lo primero que Jesús les enseñó no fue una fórmula. Fueron dos palabras que todavía hoy rompen cadenas: Padre nuestro. No juez nuestro. No amo nuestro. No dueño nuestro. Padre. Esa sola palabra derriba muros que hemos levantado durante años. Cuando Jesús dijo Padre nuestro, estaba diciendo: acércate sin temor. No eres un sirviente intentando impresionar a un rey. Eres un hijo volviendo a casa. Tal vez por eso, cuando Jesús hablaba de Dios, sus palabras parecían fuego y abrazo al mismo tiempo. Decía cosas como: aun si tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te abandonaré. Decía: el Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Decía: no temas, pequeño rebaño, porque a Él le ha placido darte el reino. ¿Qué tipo de Dios habla así? Solo un Padre. Y aquí está el corazón de esta revelación. Si no entiendes quién es Dios para ti, nunca orarás como Jesús. Muchas veces no oramos mal por falta de fe, sino por falta de identidad. Oramos como huérfanos espirituales, no como hijos amados. Oramos como quien toca una puerta esperando que nadie abra, no como quien sabe que esa casa es suya. Tal vez por eso Jesús nos enseñó a comenzar la oración desde la pertenencia. Antes de pedir, antes de agradecer, antes de confesar, antes de cualquier palabra, recuerda a quién te estás acercando. La oración no comienza con tus palabras. Comienza con tu identidad. Comienza con la voz que desde el principio te llamó hijo, te llamó hija, te llamó suyo. Así que deja que esta verdad respire dentro de ti. No oras para ganarte un lugar. Oras porque ya tienes un lugar. Oras porque el Padre te estaba esperando. Oras porque el cielo ya te abrió la puerta. Y cuando esa certeza se enciende en el alma, todo lo demás comienza a alinearse. A veces el alma se cansa de pretender. Cansa repetir palabras que no nacen del corazón. Cansa hacer esfuerzos por sonar espiritual mientras por dentro una parte de ti solo quiere llorar, o preguntar, o incluso guardar silencio. Y sin embargo, muchos crecimos creyendo que la oración debía sonar de cierta forma para que Dios la tomara en serio. Pero Jesús vino a romper esa mentira. Vino a mostrar que Dios nunca buscó discursos pulidos. Siempre buscó corazones abiertos. Hay algo poderoso en entender que el cielo no responde a la apariencia. Responde a la verdad. Jesús una vez dijo: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esa frase no está hablando de perfección, está hablando de honestidad. Porque seamos sinceros, hay oraciones que nacen del alma y oraciones que nacen de la expectativa social. Algunas son gritos silenciosos que dicen: Señor, ayúdame a creer. Otras son frases formales que decimos porque así nos enseñaron. Pero solo una de esas conecta con el corazón del Padre. Imagina a Jesús observando a los fariseos. Ellos oraban en las esquinas para ser vistos. Elevaban la voz para ganar admiración. Cuidaban cada palabra para parecer más santos. Y Jesús los miraba con una mezcla de tristeza y firmeza. Él sabía que esas oraciones no subían desde el corazón, subían desde el ego. Luego Jesús miraba a personas rotas. Gente que no sabía recitar nada. Gente cuya voz temblaba más que sus rodillas. Gente que decía cosas tan simples como: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O ten misericordia de mí. O ayúdame, que me hundo. Y esas simples frases parecían abrir el cielo. ¿Por qué?
Porque Dios siempre responde a la verdad. Piensa en cuántas veces has sentido que tienes que esconder tu caos para orar. ¿Cuántas veces has dudado si Dios quiere escuchar tus miedos, tus enojos, tu cansancio? Pero Jesús demostró algo distinto. En un huerto llamado Getsemaní, Jesús sudó sangre mientras oraba. Su voz no sonaba fuerte ni perfecta. Era frágil, dolida, sincera. Dijo palabras que aún hoy estremecen el alma: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa oración no tenía adornos. No tenía estructura. Era la confesión más humana y más cruda del Hijo de Dios. Y aún así, fue escuchada. Porque el Padre escucha lo que es real. A veces creemos que necesitamos más palabras. Pero Jesús dijo: cuando ores, no repitas palabras sin sentido. No estaba diciendo que no ores mucho. Estaba diciendo que no ores vacío. Que no uses frases repetidas solo para llenar el silencio. Dios no está esperando tu habilidad. Está esperando tu sinceridad. Puedes llegar con dudas. Puedes llegar con temor. Puedes llegar con enojo, con cansancio, con preguntas que no sabes cómo formular. Él puede con todo eso. Lo único que no puedes ofrecerle es una actuación. Porque la actuación nunca ha sanado a nadie. Pero la vulnerabilidad sí. Permítete orar desde el alma, no desde el guión. Desde la verdad, no desde la apariencia. Desde ese lugar donde tus palabras quizás se rompen, pero tu espíritu se abre. Ahí comienza el tipo de oración que Jesús vino a enseñarnos. Ahí comienza el tipo de oración que realmente mueve el cielo. Hay un tipo de silencio que no lastima. Un silencio que no abandona. Un silencio que, si lo escuchas con el alma, revela la voz más dulce que existe. Ese es el silencio del lugar secreto. Ese espacio donde no hay luces, no hay público, no hay expectativas. Solo estás tú y Dios. Jesús habló de ese lugar con una ternura que casi se puede sentir aún hoy. Dijo algo tan simple y tan profundo que muchos pasan por alto: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Él no dijo ora donde todos te vean, ni hazlo de forma perfecta, ni impresiona con tu espiritualidad. Dijo: entra. Retírate. Aléjate del ruido. Cierra la puerta. Encuéntrate conmigo. Porque hay cosas que Dios solo revela en la intimidad. Hay fuerzas que solo se reciben en la soledad. Hay heridas que solo sanan cuando nadie más está mirando. Y Jesús lo sabía. Por eso, una y otra vez, se retiraba para estar a solas con el Padre. Antes de cada milagro, antes de cada decisión, antes de cada batalla espiritual, Jesús buscaba un lugar donde solo se escuchara el latido del cielo. Imagina ese momento. La madrugada todavía oscura. El aire fresco. El sonido del viento en las hojas. Jesús arrodillado, respirando profundamente. Su voz quizá suave, quizá quebrada, quizá sin palabras. Pero presente. Abierto. Real. Ese es el secreto, no es la forma de la oración la que importa. Es la presencia del corazón. Y el corazón se revela más claramente cuando nadie está mirando. Vivimos en un mundo donde todo se muestra. Donde todo se publica. Donde si no se ve, parece que no cuenta. Pero en el reino de Dios ocurre al revés: lo que nadie ve es lo que más peso tiene. Lo que nadie aplaude es lo que más transforma. La vida espiritual se forja en lo oculto. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Así también crece tu fe. Tal vez por eso, aunque la gente muchas veces admiraba la autoridad de Jesús, lo que la Escritura destaca es su intimidad con el Padre. Porque la autoridad pública siempre nace de la rendición privada. Cuando vemos su poder, es porque no vemos su tiempo en secreto. Cuando vemos sus milagros, es porque no vemos sus madrugadas escondidas. Cuando vemos su valentía, es porque no vemos sus momentos de quebranto a solas con Dios.
Y aquí está la parte que más nos cuesta. A veces creemos que Dios está más presente en los lugares grandes que en los lugares ocultos. Pero la verdad es esta. El lugar secreto sigue siendo el sitio donde Dios más se revela. No necesitas ir lejos. No necesitas un espacio perfecto. El lugar secreto es un cuarto interior del alma donde decides cerrar la puerta al ruido y abrirla al Padre. Un rincón donde el ego se calla y la fe respira. Un espacio donde puedes decirle a Dios lo que no te atreves a decirle a nadie. Y donde Él puede decirte lo que no podrías escuchar en el ruido. Si te has sentido seco, distante o desconectado, quizá no es falta de fe. Quizá es que tu alma está añorando este lugar. Un espacio donde no tienes que fingir. Un espacio donde el cielo se acerca. Un espacio donde el Padre te espera sin prisa. Vuelve. Entra. Cierra la puerta. Él ya está ahí. Hay momentos en los que la oración se vuelve un acto de resistencia. No porque quieras luchar contra Dios, sino porque estás luchando contra el cansancio del alma. Contra la espera. Contra el silencio. Contra la sensación de que nada cambia. Todos hemos vivido esa temporada donde clamas, pides, suplicas, y parece que el cielo no responde. Días donde dices Señor, escuchas, y tu propia voz te parece frágil. No lo dices en rebelión, sino en agotamiento. Y aún así, Jesús miró ese cansancio humano, lo entendió, y nos entregó una de las enseñanzas más profundas sobre la oración: no te rindas. Él contó la historia de una mujer que insistía ante un juez. Una mujer sin poder, sin influencia, sin recursos. Lo único que tenía era persistencia. Día tras día volvía. Día tras día golpeaba la puerta. Día tras día presentaba la misma petición. Y al final, no por la justicia del juez, sino por la fuerza de su perseverancia, obtuvo respuesta. Jesús no estaba comparando a Dios con ese juez. Estaba diciendo: si incluso un corazón endurecido responde a la persistencia, ¿cómo no responderá un padre lleno de amor a sus hijos que claman día y noche? Y entonces surge una revelación. La oración persistente no es para convencer a Dios. Es para formar tu corazón. Porque la espera moldea. La insistencia purifica. La búsqueda continua revela que tanto confías realmente. La oración perseverante es el fuego donde tu fe se prueba y donde tu alma aprende a descansar no en la rapidez de la respuesta, sino en la fidelidad del Padre. Imagina a Jesús en Getsemaní. No solo oró una vez. Oró 3. Con dolor, con lágrimas, con agonía. Y aún así, entre cada oración, recibía fuerza del cielo. Su voz temblaba, pero su fe no se apagó. Su cuerpo caía, pero su espíritu se rendía. No dijo Dios, hazlo a mi manera, sino Padre, que se haga la tuya. Esa oración es el puente entre la desesperación humana y la voluntad perfecta de Dios. Es la oración que transforma. La oración que no solo pide, sino que se entrega. Y quizá eso es lo que hoy necesitas. Dejar de medir tus oraciones por resultados inmediatos. Dejar de pensar que el silencio es rechazo. Entender que Dios no te está ignorando, te está formando. La demora no siempre es negación. La respuesta lenta no siempre es ausencia. A veces Dios no responde rápido porque está preparando algo más profundo de lo que pediste. Y otras veces, antes de cambiar tu circunstancia, quiere cambiar tu visión. La persistencia revela si oras solo por una respuesta. O porque realmente confías en el corazón del Padre. Tal vez tu milagro no está tardando. Tal vez tu fe está madurando. Tal vez tus rodillas cansadas están construyendo un testimonio que hoy no puedes ver. Y aquí está algo que debes guardar como un tesoro. El cielo nunca ignora un corazón que vuelve una y otra vez. Aunque tus palabras tiemblen. Aunque tu esperanza esté baja. Aunque tu alma esté luchando. Si vuelves, Dios te encontrará ahí. Porque la persistencia no es presión. Es amor en forma de búsqueda.
Es fe en forma de constancia. Es rendición en forma de Señor, sigo aquí. Sigue orando. Aunque duela. Aunque tarde. Aunque parezca imposible. La semilla que plantas en oración persistente siempre brota, siempre florece, siempre da fruto en su tiempo. Hay oraciones que parecen detenerse antes de llegar al cielo. No por falta de fe, sino por el peso que llevamos dentro. A veces, sin darnos cuenta, oramos con el corazón lleno de heridas que nunca soltamos, de nombres que aún duelen, de recuerdos que todavía queman. Y aunque nuestras palabras suban, nuestras cargas las detienen. Jesús habló de esto con una claridad tan directa que no deja espacio para dudas. Dijo: cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. No dijo si te nace, ni si esa persona cambia, ni si fue hace poco. Dijo cuando oras. Porque la oración no se sostiene sobre el resentimiento. La falta de perdón es una sombra que asfixia la intimidad con Dios. No porque Él se aleje, sino porque el rencor ocupa el espacio donde su paz quiere entrar. Perdonar no es una emoción. Es una decisión espiritual. Y Jesús la modeló en el lugar más doloroso que existe, la cruz. Piensa en esto. Clavos atravesando su carne. Burlas cayendo como piedras. Sangre corriendo por su rostro. Y aún así, en ese dolor profundo, Él levantó la voz y dijo: Padre, perdónalos. No porque lo merecieran, sino porque la ausencia de perdón nunca construye libertad. El perdón es el puente que restaura lo que la herida rompió. Y es el aire que tu alma necesita para poder hablar con Dios sin resistencia interior. Tal vez haya alguien que se convirtió en un peso para tu espíritu. Tal vez llevas tiempo orando y preguntándote por qué todo se siente estancado. Tal vez Dios quiere llevarte más profundo, pero tus manos siguen aferradas al pasado. No porque Él no pueda moverte, sino porque no quiere arrastrarte. Quiere que camines libre. La falta de perdón no solo duele, distorsiona. Te hace ver a Dios con los lentes del resentimiento. Te cierra a la gracia. Te roba la calma. Levanta muros invisibles entre tú y el cielo. Por eso es que Jesús insistió tanto. Porque sabía que no puedes recibir con las manos llenas de rencor. Sabía que no puedes abrir tu espíritu cuando tus heridas gobiernan tu voz. Sabía que la oración no fluye cuando tu corazón está en guerra. Perdonar no invalida tu dolor. No niega lo que hicieron. No borra lo que pasó. Pero libera tu alma del peso que la está hundiendo. Y abre espacio para que Dios hable, sane y restaure. Quizá tu oración más poderosa no será la más larga, ni la más intensa, ni la más elocuente. Quizás será simplemente decir: Padre, suelto esto en tus manos. Y dejar que Él haga lo que tú no puedes. El perdón no es un favor a otros. Es libertad para ti. Es paz para tu alma. Es la llave que desbloquea nuevas respuestas, nuevas revelaciones, nuevas fuerzas. Si tu corazón ha estado endurecido, no te culpes. Jesús sabe lo difícil que es perdonar. Por eso nos lo pidió, no para que seas perfecto, sino para que seas libre. Cuando sueltas, Dios llena. Cuando perdonas, Dios sana. Cuando abres el corazón, Dios entra. Y en ese momento, la oración vuelve a respirar. Vuelve a fluir. Vuelve a tener vida. Hay palabras que pronunciamos sin pensar en el peso que cargan. Frases que decimos por costumbre, por hábito, por repetición. Y quizá una de las más repetidas en la vida cristiana es esta: en el nombre de Jesús. La decimos al final de una oración como quien cierra un mensaje. Como si fuera un punto final. Como si fuera un protocolo. Pero para Jesús, esas palabras no eran un cierre, eran una puerta. Un permiso. Un acceso. Una autoridad. Imagina esto. Cada vez que dices en el nombre de Jesús, no estás pronunciando una fórmula. Estás declarando que no te acercas a Dios en tu fuerza, sino en la suya.
Que no te presentas con tu mérito, sino con el mérito del Hijo. Que no vienes como un extraño intentando convencer a un rey, sino como un hijo que entra por la puerta abierta del Padre. Jesús mismo lo dijo. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. No para darte una herramienta de manipulación, sino para mostrarte el poder de la alianza entre el cielo y aquellos que le pertenecen. El nombre de Jesús no es un adorno espiritual. Es el puente entre tu voz y el trono de Dios. Antes de Jesús, el acceso a la presencia divina era limitado. Solo unos pocos podían entrar al lugar más sagrado. Solo un sacerdote, solo una vez al año, podía cruzar el velo. Pero cuando Jesús entregó su vida, ese velo se rasgó de arriba a abajo, como si el cielo dijera, ya no hay distancia. El camino está abierto. Entra. Cuando oras en su nombre, estás entrando por ese camino abierto. Estás recordando al cielo y recordándote a ti mismo que no vienes por tu justicia, sino por la suya. Que no vienes con tus logros, sino con su gracia. Que no vienes por tu perfección, sino por su sacrificio. Por eso, orar en el nombre de Jesús es un acto de fe, pero también de rendición. No es decir haz lo que yo quiero, sino alineo mi corazón con lo que tú quieres. No es un sello que le exige algo a Dios. Es una declaración que reconoce su sabiduría por encima de la nuestra. Es rendir tu voluntad a una voluntad más alta, más sabia, más amorosa. Y aquí está la belleza. Cuando oras desde ese lugar, el cielo se acerca. La paz entra. La fe se fortalece. Los temores pierden voz. Porque estás orando desde tu verdadera posición. No como alguien que intenta ganarse algo, sino como alguien que ya tiene acceso. Jesús te dio su nombre para que lo uses con propósito. Con reverencia. Con confianza profunda. Con la seguridad de que no estás hablando desde afuera, sino desde adentro. Desde la familia. Desde la pertenencia. Desde la gracia que te cubre. No subestimes esas palabras. No las digas rápido. No las digas mecánicamente. Cuando pronuncias en el nombre de Jesús, recuerda que estás entrando al lugar donde se toman decisiones eternas. Recuerda que estás hablando a un Padre que te ama. Recuerda que ese nombre rompió cadenas, abrió tumbas, sanó enfermos y sigue transformando vidas. Cada vez que ores, di esas palabras como quien recuerda quién es, quien lo acompaña y qué puerta está cruzando. Porque en el nombre de Jesús, el cielo escucha. El infierno retrocede. Y tu alma encuentra descanso. Hay un instante, casi imperceptible, en el que la oración deja de sentirse como un deber y empieza a sentirse como un encuentro. No llega con ruido, ni con emoción desbordada. A veces llega en una respiración. En un suspiro. En el momento en que tu alma deja de esforzarse por impresionar y simplemente se presenta tal como es. Jesús vino a mostrarnos que la oración nunca fue diseñada para ser una actividad mecánica. Siempre fue un espacio de encuentro. Un lugar donde lo humano toca lo eterno. Donde el corazón cansado puede descansar y donde la presencia de Dios transforma lo que toca. Piensa en cuántas veces hemos convertido la oración en un ritual rígido. Palabras repetidas. Posturas aprendidas. Rutinas que hacemos por costumbre. No porque sean malas, sino porque sin darnos cuenta dejamos fuera lo más importante, el encuentro con el Padre. Jesús no vino a enseñarnos un método. Vino a revelarnos un camino. Vino a mostrarnos que la oración es un retorno constante al corazón de Dios. Por eso, cuando enseñó a orar, no comenzó con demandas. No comenzó con autoridad. No comenzó con fórmulas. Comenzó con identidad. Padre nuestro. La oración no es un acto para agradar a Dios. Es el espacio donde Dios te recuerda que ya le agradas. Es donde escuchas esa voz suave que dice: con amor eterno te he amado. Yo voy delante de ti. No temas, porque yo estoy contigo. Y aquí está la clave que Jesús nos dejó.
No puedes experimentar la oración como encuentro si no entras con un corazón sincero. A veces llegamos a Dios contando nuestras necesidades, pero no nuestras heridas. Le entregamos nuestras listas, pero no nuestros miedos. Le ofrecemos nuestras palabras, pero no nuestra vulnerabilidad. Pero Jesús oraba desde la verdad más profunda de su alma. En la alegría, agradecía. En la soledad, se refugiaba. En el dolor, se rendía. En la incertidumbre, confiaba. Él sabía que Dios no busca perfección, busca cercanía. Y esa cercanía a veces llega en los momentos más simples. Cuando apagas las luces y dices, Padre, estoy aquí. Cuando manejas y tu mente se vuelve una oración silenciosa. Cuando sientes un miedo inesperado y susurras, ayúdame. Cuando la gratitud te llena sin aviso y dices gracias. Ahí también está la oración. Ahí también está el encuentro. No necesitas un escenario. No necesitas un horario perfecto. No necesitas palabras complejas. La oración verdadera ocurre en la vida real. Entre tus luchas y tus victorias. Entre tus dudas y tu fe. Entre lo que no entiendes y lo que Dios está formando. Y mientras más oras desde la verdad, más se despierta tu espíritu. Tu discernimiento se afina. Tu paz crece. Tu identidad se fortalece. Porque en la presencia de Dios todo toma su lugar. La oración no viene a imponer reglas, viene a abrir puertas. A suavizar el corazón. A recordarte quién eres. A devolverte al Padre una y otra vez. Cuando la oración se convierte en encuentro, tu alma deja de correr. Tus cargas pierden peso. Tu vida empieza a alinearse con el cielo. Y lo que antes era un deber, se convierte en tu refugio. Hay un tipo de oración que no cambia lo que te rodea primero. Cambia lo que llevas dentro. Una oración que no llega para mover montañas externas, sino para mover los muros internos que te han mantenido atrapado sin darte cuenta. Muchos ven la oración como una herramienta para obtener respuestas. Jesús la veía como una invitación a la transformación. A veces llegarás a la presencia de Dios con una petición específica y saldrás con un corazón diferente. No porque Dios ignoró tu oración, sino porque vio algo más profundo que necesitaba tocar. Hay oraciones que dicen, Señor, abre ese camino. Y el Padre responde suavemente, primero déjame alinear tu corazón. Porque si Él abre un camino sin preparar tu espíritu, el milagro se convierte en carga. Dios no se salta procesos. Los usa para fortalecerte. Los usa para formarte. Los usa para enseñarte a confiar en Él más que en los resultados. Y cuando esto lo entiendes, la oración cambia. Deja de ser un mecanismo para controlar la vida. Y se convierte en un lugar para rendirla. Jesús lo mostró de la manera más real en Getsemaní. Su alma estaba saturada de dolor. El peso del mundo lo aplastaba. Y aún así, en medio de esa angustia, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no cambió la cruz. Cambió el corazón del Hijo para abrazar el propósito. Y lo volvió más fuerte que la muerte misma. Así funciona la oración que transforma. No siempre elimina el valle. A veces te llena de fuerza para cruzarlo sin quebrarte. A veces te sana. A veces te sostiene. A veces te confronta. A veces te cubre. Pero siempre te transforma. Piensa en cuántas veces has llegado a Dios queriendo una solución rápida. Una señal inmediata. Una puerta abierta ya. Y tal vez, sin saberlo, lo más urgente no era la situación, sino tu interior. Tu fe fracturada. Tus temores escondidos. Tu identidad desgastada. Tu visión opacada. Dios responde a todo eso antes que a tu petición. Porque Él quiere transformar tu vida desde la raíz, no desde la superficie. Por eso, muchas veces la oración verdadera te deja en silencio. No por ausencia de Dios, sino porque tu alma finalmente se acomodó en su presencia.
Y en ese silencio encuentras respuestas. Encuentras paz. Encuentras dirección. Hay oraciones que terminan con lágrimas, pero no son lágrimas de derrota. Son lágrimas de entrega. Tears que dicen: Señor, confío incluso cuando no entiendo. Confío cuando nada se mueve. Confío cuando mi corazón está temblando. Confío porque sé quién eres, no porque vea lo que quiero. Ese es el punto donde la oración se vuelve madura. El punto donde tu fe deja de depender de lo que recibes. Y empieza a descansar en quien te escucha. Dios no siempre cambiará tu circunstancia primero. Pero siempre cambiará tu corazón primero. Porque un corazón transformado puede caminar donde antes solo temblaba. Puede creer donde antes dudaba. Puede ver donde antes había oscuridad. Puede descansar donde antes había ansiedad. Y esa transformación, silenciosa y profunda, es una de las mayores respuestas que Dios te da. Porque cuando la oración te cambia por dentro, la vida empieza a cambiar por fuera. Hay un momento en toda búsqueda espiritual en el que el alma se detiene y entiende algo que siempre estuvo ahí: Dios nunca estuvo lejos. Nunca estuvo escondido. Nunca estuvo en silencio. Lo que había era un corazón cansado, un espíritu distraído o un miedo antiguo que no dejaba ver con claridad. Pero cuando la oración se vuelve encuentro, cuando la presencia de Dios deja de ser teoría y empieza a sentirse como un abrazo, todo cambia. Jesús vino para eso. Para abrirte un camino. Para mostrarte que no necesitas una oración perfecta, solo un corazón sincero. Para recordarte que no hablas con un rey distante, sino con un Padre que conoce cada rincón de tu vida. La oración nunca fue diseñada para ser un requisito religioso. Fue creada como un espacio de comunión. Un regreso constante al amor del Padre. Jesús nos enseñó a decir Padre Nuestro para que nunca olvidemos que pertenecemos. Nos enseñó a evitar la repetición vacía porque quiere nuestra verdad, no nuestra actuación. Nos invitó al lugar secreto porque sabe que ahí el alma respira y la fe renace. Nos pidió persistir porque sabe que la espera no debilita al que confía, sino que lo madura. Nos mandó perdonar porque sabe que un corazón endurecido no puede recibir lo que el cielo quiere derramar. Y finalmente, nos entregó su nombre, para que cada vez que ores lo hagas desde la autoridad, la gracia y la cercanía que Él pagó con su vida. Y ahora, la pregunta queda frente a ti. ¿Qué harás con el camino que Él abrió? ¿Volverás a orar como si no fueras amado? ¿Seguirás hablando con Dios como si estuvieras intentando convencerlo? ¿O entrarás, con la certeza de que Él te estaba esperando? Dios no quiere que ores desde el miedo. Quiere que ores desde la confianza. No quiere que recites. Quiere que converses. No quiere que llegues perfecto. Quiere que llegues real. Porque en la verdad es donde el espíritu se mueve. En la vulnerabilidad es donde tu alma sana. En la cercanía es donde realmente escuchas su voz. Y en el descanso es donde descubres que Él siempre estuvo ahí, sosteniéndote. Así que toma un momento. Respira hondo. Siente este susurro que cruza tu espíritu. Clama a mí y yo te responderé. No dice si oras perfecto, ni si tienes mucha fe, ni si estás en un buen momento. Dice, clama. Solo clama. Solo vuelve. Solo abre tu corazón. La transformación no empieza cuando Dios cambia algo alrededor de ti. Empieza cuando permites que cambie algo dentro de ti. Y la oración es el lugar donde esa chispa se enciende. Ahora escucha esto con tu alma. El camino está abierto. Puedes entrar. No necesitas permiso. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas decir: Padre, aquí estoy. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad.
Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.